Ok, la dirigida número 9 está con la paideia. La pueden abrir y ahí tenemos 9 páginas de ejercicios bastante interesantes. Leamos el 1. Dice, en la tabla siguiente se muestran los pares de demanda y oferta de leche en Holanda. El gobierno decide que el nivel de ganancias debe mantenerse en el nivel en el que sobrevivan los productores de leche. Por ello, el gobierno fija el precio de €1 y se compromete a comprar el exceso de oferta siempre que el precio de mercado se encuentre por debajo de €1. Entonces nos dan una lista de precios y a cada precio hay una cantidad demandada y una cantidad ofertada. Es decir, cuando el precio de la leche es €1.20, las personas, las familias, demandan 550 millones de litros. Mientras que es a ese mismo precio, los productores están dispuestos a vender 850 millones de litros de leche al año. Y así sucesivamente, ¿no? A $1.10, las familias demandan 600 millones de litros de leche al año y a ese mismo precio, €1.10, los fabricantes o los vendedores están dispuestos a poner en el mercado 800 millones de litros al año. Entonces, lo más fácil es dibujarlo, ¿no? Entonces, podemos ver acá. Vamos a graficarlo. Siempre, como les dije, en el eje vertical va el precio, en el eje horizontal cantidades, eso por convención. En realidad debería ser al revés, cantidad en el vertical y precio en el horizontal. Pero los economistas nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta forma. Por eso es que lo hacemos así. Entonces, veamos. Al precio €1.20 nos dice que la demanda es 510. Más o menos por acá, digamos, 510. 550. Mientras que la oferta es 850. A 1.10 es 600, es decir, un poquito más allá. Y así poco a poco. Entonces lo que se va a formar, evidentemente, acá es una línea, es una curva que junta esos dos puntos, que vamos a llamar seguro demanda, ¿no? Porque son lo que demandan los consumidores. Para hacerlo más interesante, veamos por acá. 1.10, acá va a salir $1, €1, perdón, sería 650, 0.9, 90 centavos sería 700, y 80 centavos sería 750. Igual en la oferta, dijimos que a $1.20 era 850, a $1.10 era 800, por acá más o menos. Entonces, esos puntos se tienen que unir de modo de que coincidan. Más o menos va a coincidir por acá. ¿Por qué? Porque en 0.90 coinciden en 700, ¿no? Acá sería, ¿cuánto? 700 en $1 es 750.
Bueno, ahí ya tenemos nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda. Y veamos qué nos piden. O el equilibrio es evidentemente en el lugar donde coinciden las cantidades demandadas y ofertadas, ¿no? No necesitamos graficar eso. Si queríamos saber el equilibrio, simplemente nos fijábamos en la tabla y veíamos a qué precio las cantidades eran las mismas. Y bueno, el equilibrio ya lo vemos. El equilibrio se compone de dos cosas, ¿no? El precio de equilibrio, que es 0.9, y la cantidad de equilibrio, que es 700. Luego nos dice, muestra en el gráfico la pérdida de eficiencia social causada por la medida del gobierno. Entonces el gobierno nos ha dicho que va a fijar el precio a 1 euro. Entonces lo que está diciendo es que está obligando tanto a consumidores como a productores a que transen a $1. Entonces a $1 resulta que los demandantes van a demandar 650 millones de litros, ¿no? Millones de litros, pero los ofertantes van a ofertar 750 millones de litros. Esta diferencia que está acá se le llama exceso de oferta. Entonces, resulta que hay un exceso de oferta. ¿De cuánto? De 750 menos 650, 100, ¿no? 100 millones de litros de exceso de oferta, que al final no se van a vender, ¿no? Porque la gente solamente está dispuesta a pagar 1 euro. Entonces, cuando sucede eso, el equilibrio va a ser este punto que voy a marcar en un asterisco. Ese es el equilibrio. Ese equilibrio nuevo, voy a ponerle doble asterisco, es 1 euro de precio y la cantidad es 650. ¿No? Porque las personas solamente van a comprar 650 millones de litros y esos 100 de exceso de oferta van a quedarse sin vender. Pero resulta que ahora tenemos un equilibrio A, que es el de competencia, y un equilibrio B, que es el de con intervención. Este es el equilibrio A, este es el equilibrio B. Entonces, nos están diciendo que calculemos el PES. Entre estos dos equilibrios vamos a encontrar un triángulo, que va a ser este. Ese triángulo se le llama PES, que es pérdida de eficiencia social. Y ese PES está asociado a dos cosas. Primero, a que las personas van a consumir una menor cantidad, consumo de menor cantidad, ¿no? En el equilibrio A se consumía 700, ahora se consume 650. Entonces, eso es una de las pérdidas para la sociedad, que la gente consume menos leche. Y el segundo efecto tiene que ver con que las personas no dejan de consumir leche, siguen consumiendo parte de la leche. Entonces, la leche que se sigue consumiendo, se paga o cuesta más caro. Entonces, esos 650 que se siguen consumiendo, ahora se están pagando más caro, ¿no? Pues antes solamente pagábamos 90 y ahora pagamos 90 centavos y ahora pagamos 1 euro. Entonces, esos dos efectos son asociados al PES. La suma de esos dos efectos
ese triangulito formado ahí. ¿Se puede calcular? Sí. Simplemente es el área de un triángulo, ¿no? La base de ese triángulo sería 1.0 menos 0.8 por la altura, que sería 700 menos 650 entre 2. Ese sería el pez. Y lo calculamos si desean. Un calculador acá. Sería 50 por 0.20 entre 2 es 5. Y se le llama exactamente pérdida de eficiencia social porque esa parte se esfuma. No se va ni al productor ni se va al consumidor, simplemente se esfuma. Entonces, antes de seguir, quiero utilizar un gráfico más bonito acá. Esto es como una nota a pie de página, no es parte del ejercicio. Acá vamos a poner oferta, acá vamos a poner demanda. Entonces acá tengo el equilibrio, acá tengo el precio de equilibrio. Y ya les enseñé que el excedente del consumidor es todo este triangulito, ¿no? La diferencia entre lo que están dispuestos a pagar los consumidores menos, mejor antes de eso voy a copiar el gráfico. Ok. Ya. Entonces, todo esto era el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar los consumidores con lo que realmente pagan, que es el precio de equilibrio. Y toda esta área de abajo era el excedente del productor, que es la diferencia entre lo que reciben, que es el precio, contra lo que al precio que podrían vender, que es la oferta, que la información nos da, esa información nos da la oferta, ¿no? Han dicho de que han puesto un precio fijo, el estaba dicho, el precio va a estar por acá, un precio doble asterisco. Entonces, ahí yo puedo preguntarme, este es el nuevo equilibrio, ¿no? Es el nuevo equilibrio. Y puedo preguntarme ahora cuáles son los nuevos excedentes del consumidor y del productor en ese nuevo equilibrio. Entonces resulta que por acá en la primera unidad, el consumidor está dispuesto a pagar este precio, pero termina pagando ese precio que es el que ha sido dado por el gobierno. Igual para todas las cantidades. Entonces el excedente del consumidor va a ser este. Lo voy a poner prima porque es diferente al inicial. Entonces, ¿qué pasó? El excedente del consumidor cayó, ¿no? Por esa medida. A ojo de buen cubero, se nota de que cayó. Y ahora me pregunto, ¿cuál es el excedente del productor? Y recuerdo que el excedente del productor es la diferencia de lo que recibe el productor, que es el precio, con lo que estaba dispuesto a cobrar por esa unidad del bien. Y esto es este área que estoy marcando acá. Eso sería excedente del productor, prima. ¿Y qué puedo decir? Excedente del productor, prima. ¿Es mayor o es menor al excedente del productor inicial? Acá yo sé que el excedente del consumidor inicial era mayor al excedente del consumidor final, ¿no? Se nota gráficamente. Claro. Pero en el caso del excedente del productor, no es claro, ¿no? A ojo de buen cubero no se puede saber
porque no tienen dimensiones parecidas. Y eso tiene que ver con que a veces puede ser que el excedente productor aumente o a veces que disminuya, dependiendo de cuán grande sea la distorsión que ha puesto el gobierno. Si la distorsión ha sido muy grande, probablemente el excedente productor cae. Y eso tiene que ver con estos dos efectos que les dije acá. El primer efecto va a ser que las empresas vendan menos, ¿no? Entonces, si resulta que ponen un precio muy alto, el gobierno pone un precio muy alto, quizás nadie le compra a la empresa. Entonces, su excedente de productor va a ser muy chiquito. Pero supongamos que es un bien muy esencial para la vida de las personas que sí o sí tienen que comprar, como no sé, la insulina. La insulina es un bien que los diabéticos tienen que comprar sí o sí. Entonces, quizás el excedente del productor va a aumentar. Entonces, esto no está claro. Eso depende de cada caso. En cada caso va a ser distinto. En algunos va a ser mayor, en algunos va a ser menor. En el caso del excedente del productor, siempre va a suceder que el excedente el excedente del consumidor inicial, sin distorsión, es mayor al final. Y si se dan cuenta, si yo acá sumaba excedente del consumidor más excedente del productor, eso va a ser mayor a la suma del excedente del consumidor prima más excedente del productor prima, ¿no? Acá inicialmente era todo esto y ahora va a ser simplemente esto. Le hemos mochado una punta, un triángulo. Entonces, esa partecita es la que hemos hallado hace un rato, el pez. Ya les expliqué a qué se debía ese pez, ¿no? A que la gente consume menos y que la gente sigue consumiendo una parte, pero esa parte la va a pagar más caro. Eso nomás es como para mostrarles cómo cambian los excedentes del productor y del consumidor. Preguntas hasta ahí, chicos, para seguir. Entonces, algo más que puedo comentar acá. Cuando yo sumo el excedente del productor y el excedente del consumidor, estoy diciendo que eso es el beneficio social, ¿no? Porque los consumidores son parte de la sociedad y los productores son parte de la sociedad. Entonces, la suma de esos es el beneficio social. Y acá también eso sería el beneficio social, pero prima, ¿no? El beneficio social prima porque está con distorsión. Entonces, que el Estado haya puesto un precio mayor al precio de equilibrio ha reducido el bienestar social. Y es por eso que se explica que hay un pez. Vayamos a la C. En la C nos dice, ¿cuánto le costará al gobierno esta política? Ok, entonces al inicio, ustedes recuerdan que decía, el gobierno se compromete a comprar el exceso de oferta siempre que el precio de mercado se encuentre por debajo de 1. Entonces, resulta que este exceso de oferta que habíamos hallado, ¿cuánto era? 100, ¿no? 750 menos 650. Sí. El exceso de oferta es igual a 750 menos 650, que es igual a 100. Y resulta que el gobierno se comprometió que si había un exceso de oferta, estos son 100 millones de litros, el gobierno iba a comprar ese exceso. Entonces, al gobierno le va a costar esos 100 millones multiplicados por el precio, que ahora es 1 euro. Entonces le va a costar
100 millones de euros al Estado. ¿Por qué? Porque se comprometió a comprar ese excedente. Ahora vayamos más abajo. Dado que la leche es una fuente importante de calcio y proteínas, las autoridades utilizarán los excesos de oferta de leche que compran para venderlos a las escuelas primarias a un precio de 60 centavos de euro por millón de litro. Así, las escuelas compran toda la leche disponible a este bajo precio. Sin embargo, los padres de los alumnos reducen como consecuencia sus compras de leche a cualquier precio en 500 millones de litros al año porque saben que sus hijos toman leche en la escuela. ¿Cuánto le costará al gobierno esta política? Es una pregunta interesante, ¿no? Resulta que el gobierno se encargó de comprar este exceso de oferta, ¿no? Pero el gobierno no lo va a hacer malograr, ¿no? No lo va a guardar y que se pudra, sino que va a dárselo a las escuelas a un precio bajo. En este caso, a un precio, vamos a ponerle triple prima, de 60 centavos de euros. De ese modo, los niños van a poder desayunar en el colegio, van a tomar su leche en el colegio, pero los padres van a decir, si mi hijo ya va a tomar leche en el colegio, ¿por qué yo voy a comprar leche de más? Entonces, lo que va a suceder es que las familias van a decir, mejor compro menos leche, porque mi hijo va a consumir leche en su colegio, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la demanda de leche caiga. Y va a caer, según nuestro enunciado, en 50 millones de litros. Es decir, teníamos este grafiquito. Vamos a copiar la tabla para que sea más fácil de... Este es precio, cantidad demandada, cantidad ofertada. Cuando era 1.20, estoy copiando simplemente del enunciado. Esta era la situación inicial, ¿no? 0.8, 550, 600, 650, 700, 750, 850, 800, 750, 700, 650. Ya, esto era inicialmente. Ahora me dice que como las familias saben que sus hijos van a tomar leche en el colegio, cada familia va, o bueno, las familias en general van a reducir su cantidad demandada en 50 millones. Entonces, menos 50 millones, menos 50 millones a todos los puntos de la demanda. O sea, acá quedaría 500, acá 600, 550, 600, 650, 700. A ver, y nos está pidiendo que hallar el equilibrio, ¿no? Veamos. Dado que el plan de demanda se actualiza, bueno, le damos de vuelta. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto cuesta el gobierno esto? Ok. Ok, ahora veamos el exceso de oferta. Podemos graficar si quieren de vuelta. O no. Ya. Podemos graficarlo rápidamente. Esta era la oferta, bueno, la demanda. Esta es la oferta. Este precio es la cantidad. Ahora resulta que como hemos quitado 50 a la demanda, va a suceder lo siguiente. Entonces, a este precio que era 1.20, la gente demandaba inicialmente 550. Pero ahora la gente va a demandar solamente 500. Entonces lo que va a pasar es que la curva de demanda se va a mover hacia acá. Entonces esa sería la demanda nueva.
La demanda nueva es la verde. Este era el punto de equilibrio inicial. Ahora hay un nuevo punto de equilibrio acá. Ahora queremos saber cuál es el exceso de demanda en este escenario. El precio que nos está dando el gobierno es 1, ¿no? Acá es 1. Inicialmente nuestro exceso de oferta era 100, ¿no? ¿Por qué? Porque para el precio de 1 resultaba que las familias demandaban 650 y las empresas ofertaban 750. Ahora, la nueva oferta, perdón, la nueva demanda choca con el precio de 1, ¿dónde? En 600, ¿no? Y acá el 750 se queda quieta porque no se movió la oferta. Entonces, ahora el exceso de oferta es todo esto. Entonces, el exceso de oferta creció. Ahora el exceso de oferta es 150. Exceso de oferta nuevo es igual a 150. ¿Cuánto sería el costo? Sería 150 millones de litros de leche por un sol. Sería 150 millones. Entonces ahora el Estado tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque se comprometió a comprar el exceso de oferta. ¿Hacer preguntas, chicos? Acá Ana Lucía me dice, esto depende del efecto de la subida del precio en la demanda, o sea, la electricidad de la demanda. Exacto. Bueno, esta pregunta supongo que me la hiciste hace un rato eh, en esto de que cuánto cambia el exceso, el excedente del consumidor, el excedente del productor, ¿no? Sí, tienes bastante razón. Por ejemplo, si tu demanda es totalmente inelástica, el excedente del productor va a crecer sí o sí. ¿Por qué? Ese es el caso de la insulina, ¿no? La insulina tiene una demanda perfectamente inelástica. Le cambies el precio al consumidor, igual va a consumir la misma cantidad. Entonces, por eso el productor tiene todas las de ganar si sube el precio. Sube el precio, aumenta su excedente el productor, gana más y el consumidor evidentemente tiene que gastar más, ¿no? En ese caso es clarísimo de que el excedente del productor es mayor con una subida de precios, ¿no? Pero vayamos al caso contrario. ¿Qué sucede con una demanda totalmente elástica? No sé, algo no sé, las joyas. Ustedes imagínense que nosotros somos personas normales y las joyas, digamos, bueno, ya digamos mi mamá compra una joya al mes, eh, comparte su sueldo. Entonces su demanda por joyas es una joya al mes. Pero para ella es un producto totalmente o perfectamente elástico. Si sube un poquito de precio, las joyas, ya no va a consumir nada. No le interesa además. O sea, solamente compra por costumbre, pero si sube el precio en algo, no le importa, ¿no? Una joya más, una joya menos, te da igual. Entonces, en ese caso, si aumenta el precio de las joyas, ella no va a comprar nada de joyas. Entonces, el excedente del productor se cae, ¿no? Si no vende nada, entonces ahora su excedente del productor cae. Eso es, entonces, esa partecita de acá depende de la elasticidad de la demanda. Muy buena observación, Lucía. Seguimos.
¿Cómo sé si un bien es perfectamente elástico o inelástico? Solamente recordando un poquito. En el caso de la insulina, así sería una demanda perfectamente inelástica, ¿no? Supongamos que la oferta es esta, que es demanda. Este es el precio de equilibrio. Si supongamos el gobierno dice, el precio tiene que ser este. Evidentemente, este que era el excedente del productor, ahora sube, ¿no? Hasta acá. Y el excedente del consumidor, que venía hasta acá, se reduce simplemente hasta acá, ¿no? Entonces, ahí sí es clarísimo que el excedente del productor aumenta. Pero vayamos al caso contrario. O sea, casi excedente del productor aumenta. Vayamos al caso contrario, donde la demanda es totalmente elástica. Eso quiere decir que si el precio cambia un poquito, yo dejo de consumir totalmente ese bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a tomar café con el café, pero si sube el precio en un sol, me da igual comprar Alto Mayo o otra marca, ¿no? Así que si me cambian en un sol el precio del Colcafé, dejo de consumir Colcafé y me voy a otra marca. Entonces es una demanda inelástica, demanda elástica. Y bueno, la oferta está acá. Esta sería la cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. Okay. Si el precio me dicen cambia acá, perdón. Esto es un poquito difícil porque gráficamente no se puede ver. La demanda no se puede mover. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen el precio se mueve acá, lo que va a pasar es que mi demanda va a ser esta. La que voy a poner así. Es decir, mi demanda es igual a 0. Entonces, inicialmente, el excedente del productor era este. Ahora, con el precio que me han subido, es 0, literalmente 0. El excedente del productor cae hasta 0. Acá subió. ¿Por qué? Porque la demanda no se puede mover. Una vez que me cambian el precio, demando 0 de ese bien. Entonces, eso gráficamente sé que no se puede ver claramente, pero véanlo más intuitivamente. Porque yo no puedo poner acá así, porque estaría cambiando mi curva de demanda. Entonces, lo que está pasando es que a ese precio nuevo demando 0. Entonces, si no compro nada, evidentemente el productor no vende nada y no tiene de dónde sacar ganancias, ¿no? Entonces, demanda elástica, el excedente del productor claramente cae drásticamente. Demanda inelástica, claramente el excedente del productor sube. Entonces va a depender de la elasticidad. Que en otras palabras, depende de la pendiente de la demanda, ¿no? Acá la pendiente es demasiado empinada, acá la pendiente es demasiado echada. Entonces, mientras más echada esté la demanda, el excedente del productor se va a ver más afectado,
más disminuido. Mientras la demanda sea más empinada, más parada, el excedente del productor va a aumentar con más facilidad ante cambios en los precios, en distorsiones de precios. ¿Preguntas, chicos? Vayamos al otro. Ejercicio 2. Sea QS y QD las curvas de oferta y las curvas de demanda. QS es la curva de oferta, que sería 50 veces el precio menos 300. Y QD es 150 menos 10p. Dice, representa gráficamente ambas funciones en un mismo plano donde las abscisas sean las cantidades ofertadas y las ordenadas los precios. Pues como les dije, en economía tenemos que siempre utilizar precios en este eje y cantidades en este eje. Y resulta que en sus cursos de matemática básica les han dicho de que cuando ustedes tienen una función y igual a más b por x, tienen que graficar y acá y x acá, ¿no? Entonces, estas funciones de acá están al revés, porque esa cantidad debería estar acá, pero está acá. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar, ¿no? Tengo que cambiar el orden. El precio tiene que estar despejado solito. Entonces, acá hago simplemente un cambio, ¿no? 50p igual a 300 más la cantidad, precio igual a 300 entre 50, que sería 6, más Q entre 50. Entonces esa sería mi oferta. Y usualmente se le llama la curva de oferta inversa. A esta curva se le llama curva de oferta y a esta curva de oferta inversa. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el orden nomás. No es un gran detalle en realidad. Igual acá cambiamos, sería 10p es igual a 150 menos q. Despejamos, sería p igual a 15 menos q entre 10. Entonces sería nuestra curva de demanda inversa. Y ahora ya es más fácil graficar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo grafico, sería así, ¿no? Precio igual a un intercepto más una pendiente por la cantidad. En el caso de la oferta me dice que el intercepto A es 6, entonces acá es 6, y que crece porque tiene el B, en ese caso es 1 entre 50, entonces crece con una pendiente de 1 entre 50. Eso sería la oferta. Y en el caso de la demanda, igualito, ¿no? El intercepto es 15, entonces por acá 15. Y como tiene pendiente negativa, que sería en ese caso menos 1 entre 10, me dice que es pendiente así, ¿no? Sería acá la pendiente menos 1 entre 10. Y ya está. Tengo graficado. ¿Qué más? Y bueno, si quiero saber los puntos de corte, por ejemplo acá, simplemente reemplazo, ¿no? En ese punto verde que estoy marcando, el precio es 0. Entonces, en la demanda pongo 0 igual a 15 menos Q entre 10. Q entre 10 es igual a 15. Q es igual a 150. Sería 150. ¿Qué más? Me están pidiendo los equilibrios. En la parte B me pide los equilibrios. Saber en qué punto chocan. Y para saber los equilibrios, las cantidades ofertadas tienen que ser igual a las cantidades demandadas, que es lo mismo que decir que debe haber un precio único, ¿no? Entonces el precio único, entonces simplemente igualo los precios. Acá sería Q entre 50
más Q entre 10 igual a 15 menos 6. Acá puedo multiplicar por 5, acá abajo por 5. Sería 6Q entre 50 es igual a 9. Entonces Q, despejando ahí, sería 9 por 50 entre 6. Sería 75. Esa cantidad 75 es acá. Y si quiero saber el precio, simplemente reemplazo acá o reemplazo acá, en cualquiera de los dos. Entonces, veamos. Cualquiera de los dos me va a dar la misma respuesta. 75 entre 50 más 6. 7.5. Y ya está. Esos son mis precios de equilibrio, 7.5. Cantidad de equilibrio, 75. Finalmente me dicen, ¿existe exceso de oferta o demanda para los precios 5 y precio 1? Veamos. Primero veo el precio 5. ¿Dónde está el precio 5? Está acá. Y hago una línea acá. Y me pregunto, a precio 5, resulta que la gente está demandando un montón. Está demandando esa cantidad. Pero los ofertantes están ofertando 0. Entonces, acá hay un exceso de demanda. Entonces, vamos a poner acá. Cuando el precio es 5, existe un exceso de demanda. ¿Cuánto es ese exceso de demanda? Puedo calcularlo, ¿no? Puedo reemplazar precio 5 en demanda, acá. Sería 150 menos 50 es igual a 100. Entonces, este Q es 100. Menos 0 sería 100. Entonces, hay un exceso de demanda de 100. Una cosita antes de continuar. Cuando nosotros graficamos una oferta que no empieza acá, sino empieza acá, en realidad estamos diciendo que la oferta tiene esta forma. Es así. Para precios menores a ese punto de choque, la oferta es 0. Y después recién empieza a subir. Claro, pero como por costumbre nos hemos acostumbrado simplemente a graficar así, ¿no? Entonces la curva de oferta completa debería incluir este tracito más. Entonces, por eso es que en el gráfico anterior les dije que la oferta es 0. Que acá, en teoría, debería estar complementado esta oferta con esto. Y ahora veamos al precio igual a 10. Si el precio es igual a 10, estaría por acá más o menos. Entonces, acá está la cantidad que la gente demanda y acá está la cantidad que los productores ofertan. Entonces, hay un exceso de oferta. Todo esto es un exceso de oferta. ¿Cómo calculo ese exceso de oferta? Tengo que proyectar esto acá y proyectar esto acá. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo ese 10 tanto en la demanda y tanto en la oferta. Entonces, veamos. Cantidad de oferta. En esa cantidad de oferta cuando el precio es igual a 10 y cantidad de demanda cuando el precio es igual a 10. Simplemente reemplazo. La oferta sería 50 por 10, sería 500 menos 300. Es 200. La cantidad de demanda sería 150 menos 10 por 10 sería menos 50. No, eso está mal.
10, 100, no, sería 50. 150 menos 100, 50. Entonces la diferencia sería 200 menos 50, 150. Entonces hay un exceso de oferta de 150. ¿Hay preguntas, chicos? Vayamos al siguiente. Ejercicio 3. Las curvas de demanda y oferta de mercado del bien son los siguientes. La demanda del bien X es 6.000 menos 1.000 veces el precio de ese bien X. Y la oferta del bien X es 2.000 precio de X. El gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Entonces vamos a encontrar un precio de equilibrio y el gobierno va a decir, no, no me gusta, cobren a la mitad. Y tiene dos formas de hacerlo. Establecer un precio máximo o conceder a los productores una subvención. Entonces, para hacer eso, ya, dejemos, primero hallemos el equilibrio y después veamos esto. Okay, ya, leamos parte A. Grafique el precio y la cantidad de equilibrio sin intervención y con cada una de las dos medidas de intervención gubernamental. Represente las tres situaciones en un mismo gráfico. Entonces, primero hallamos el equilibrio, es donde la demanda es igual a la oferta, entonces sería 6.000 menos 1.000 precio de X es igual a 2.000 precio de X. Acá sería 3.000 precio de X igual a 6.000. Entonces el precio de X de equilibrio sería 2. Ese precio de 2 puedo reemplazar acá o acá y me va a salir la cantidad de equilibrio, que sería 4.000. Okay. ¿Qué más necesito saber por el momento? Esas son las cantidades de equilibrio. Ya. Luego me está diciendo que este precio el gobierno lo quiere bajar a la mitad. Entonces el gobierno quiere establecer un precio doble prima que sea 1. Y veamos, grafiquemos. Para graficar necesitamos hacer las demandas inversas, ¿no? Para graficarlo según lo que queríamos ver. Entonces, despejemos. Acá sería, en el caso de la demanda, sería 1.000 precio de X igual a 6.000 menos la cantidad demandada de X. El precio de X igual a 6 menos 1 entre 1.000 por la cantidad. Esa sería mi curva inversa de la demanda. Y luego en el caso de la oferta, sería simplemente precio de X es igual a 1 entre 2.000 por la cantidad de oferta X. Acá tengo mis dos curvas inversas, inversa de la demanda e inversa de demanda e inversa de oferta. Entonces, con eso fácilmente gráfico. Vamos a hacer un gráfico grande porque tenemos que graficar los tres escenarios en uno solo. Entonces, cantidad, acá precio. Nos vayamos por la demanda, que es esta. Me dice que empieza, el intercepto es 6. Entonces por acá le voy a poner 6. Y que cae con una pendiente, así. Esa pendiente es igual
a menos 1 entre 1000. Y la oferta no tiene pendiente, ¿no? Es como si fuera 0 más. Entonces, eso empieza acá. No tiene intercepto, pero su pendiente sí es 1 entre 2000. Pendiente es 1 entre 2000. Y bueno, nosotros ya sacamos que el equilibrio estaba acá en 4000 y el otro que estaba el precio acá en 1. ¿Okay? ¿Qué cosa más se me puede hacer de utilidad? Ver ese punto donde choca, ¿no? Donde corta el eje horizontal. Entonces el precio 0 cuando acá precio igual 0, 6 menos 1 entre 1000 por Q. Entonces si despejo eso sería simplemente 6000, ¿no? 6. Borro esto porque ya lo utilicé. Y ahora me está diciendo que el gobierno quiere bajar el precio a un sol. Una de las medidas es poner un precio tope, un precio máximo. Pero este es 2, ¿no? Es 2, 2. El de equilibrio es 2. Lo que quiere el gobierno es bajarlo a 1. Pues lo que hace el gobierno es, me va a poner un decreto supremo, una ley, y me dice, el precio tiene que ser 1, acá. Entonces el precio tiene que poner el gobierno. El nuevo equilibrio va a ser este punto B. En ese punto B, la gente está, o los ofertantes quieren ofertar este punto, pero los demandantes, como el precio está en bajito, quieren comprar un montón. Entonces va a haber un exceso de demanda. Un exceso de demanda que podemos medirlo, ¿no? A ver, miramos cuánto es el exceso de demanda. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el precio en la oferta, en la curva de oferta y en la curva de demanda. Entonces acá puedo reemplazar, acá, ¿no? Sería cantidad demandada es igual a 6000 menos 1000 por 1 sería 5000. Entonces la gente está demandando 5000. Y acá en la oferta, igual, reemplazo el precio por 1, ¿no? Sería 2000. Entonces acá sería 2000. Entonces acá tenemos un exceso de demanda, que es equivalente a 3000. Hay 3000 unidades que no se pueden vender, que no se pueden transar. ¿Por qué? Porque los productores no están dispuestos a fabricar esos 3000. El precio es tan bajo que no quieren producir 5000 unidades. Entonces, por eso el equilibrio es el punto B. ¿Okay? ¿Qué más nos dicen? Entonces, el nuevo equilibrio, acá vamos acá, equilibrio sin intervención, donde el precio es igual a 2 y la cantidad es igual a 4000. Equilibrio con precio máximo, con intervención de precio máximo, es el precio 1 y la cantidad es, según esto, 2000, ¿no? El punto B, 2000. Y ahora necesitamos otro equilibrio que nos está diciendo con una subvención. A ver, leamos bien. Una subvención por unidad vencida. Y también tenemos que ver el precio y la cantidad. Ok, entonces veamos. La pregunta es, ¿a quién le damos la subvención?
¿A los consumidores o a los productores? Este es... bueno, acá dicen, subvención a los productores. Está bien. Vamos acá, porque puede haber subvención a productores, también a consumidores. ¿Cómo es una subvención a los productores? Yo le doy al productor, digamos, le digo, por cada unidad de pan que produzcas, yo voy a asumir el costo, digamos, de la levadura. Entonces, esa es una forma de subvencionar el pan. El gobierno le dice que parte de su costo lo va a asumir el Estado. Eso es una subvención a la producción. Una subvención al consumo es decirle a la familia, oye, mira, por cada tarro de leche que compres, yo te voy a devolver un sol. O le dice, te doy un vale de consumo para que consumas leche. Eso es subvención al consumidor. En ese caso me está diciendo que es al productor. Entonces, una forma sencilla de hacer esto es lo siguiente. Ya. Como es una subvención al consumidor, voy a borrar esas pendientes porque ya no me sirven de mucho. Esta es demanda, pero esta es oferta. Esta es demanda. La información que me da la oferta es al precio mínimo al cual está dispuesto a vender una unidad del bien nuestro amigo productor. Es decir, es el costo marginal al cual produce, ¿no? Porque una empresa no puede vender por debajo de su costo, ¿no? Tiene que vender como mínimo a su costo. Y esa es la información que nos da la oferta, que es al costo mínimo que puede vender. El precio es igual al costo mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este puntito de la oferta, supongamos que 5.5, ¿ya? Entonces me está diciendo, a esta cantidad Q0, esa empresa está dispuesta a vender su producto como mínimo a 5 soles 50. Si le ofrecen 5 soles, no va a querer vender. Si le ofrecen más de 5 soles, sí lo va a vender. Entonces, esa es la información que nos da la oferta, al precio mínimo que puede vender un productor, porque es su costo. O supongamos que el Estado le está dando una subvención a este productor. Entonces, si el Estado está asumiendo su costo, su curva de oferta va a caer hacia acá, ¿no? Esta sería la oferta con subvención. ¿Por qué? Porque esta parte del costo está siendo asumida por el Estado. Entonces, gráficamente, una subvención al productor es que la oferta se mueva hacia la derecha. A esta misma cantidad, ahora la puedo ofrecer a un menor precio. ¿Por qué? Porque el Estado le está pagando parte del costo. Entonces, de eso concluimos que una subvención gráficamente es lo mismo que la oferta se mueva a la derecha. Entonces, si el objetivo es que el nuevo equilibrio sea un sol, la nueva oferta tiene que pasar por acá. Sería la oferta con subvención. Entonces, esta oferta inicial era sin subvención, esta oferta final es con subvención. La diferencia que está acá, esa diferencia entre las curvas, es el costo que le está subvencionando el Estado. Entonces son paralelas. Entonces con eso, el Estado llega a un punto de equilibrio que sería este equilibrio C.
En ese equilibrio C, el precio es 1 y la cantidad es 5.000. Precio 1 y cantidad 5.000. Entonces, punto A es el punto sin intervención, punto B es el punto con un precio tope y el punto C es un equilibrio con subvención. ¿Pregunta, chicos? Genial, entonces vayamos a lo que viene. Dice la parte C. Calcule la subvención y la nueva curva de oferta. Ya calculamos la nueva curva de oferta, ¿no? Bueno, calculemos la subvención primero. Ya. Pues dijimos hace un ratito que esta diferencia que estoy marcando ahorita en rojo es el costo que está siendo asumido por el Estado. Y podemos calcular cuánto es. A ver. Puedo agarrar la curva de oferta y reemplazar la cantidad en 500. Entonces voy, agarro la curva de oferta, que es esta. Bueno, es la curva de oferta. Es oferta. Y reemplazo ahí la cantidad 5.000. Cantidad 5.000, 2.000, precio. Entonces el precio ahí sería 2.5, ¿no? 2.5. Entonces acá es 2.5. Entonces, esa subvención que estoy marcando en rojo es 2.5 menos 1, 1.5. Entonces, el Estado ha estado subvencionando cada unidad del bien con un sol punto 5. ¿Y cuántas unidades ha subvencionado el Estado? 5.000, ¿no? Porque el equilibrio es 5.000. Entonces, la subvención total es 1.5 por los 5.000 unidades que ha subvencionado, que sería 7.500, ¿no? Y gráficamente también lo puedo ver. ¿Por qué? Porque es esta área. Toda esta área que estoy marcando, que tiene como base 5.000 y como altura 1.5, es la subvención. Pues todo ese rectángulo representa la subvención, que sería 7.500. ¿Okay? Ahora nos piden, ya hallamos la subvención, ahora la curva de oferta. La curva de oferta inicial era, ¿cuánto? 2.000 precio X. Si lo despejamos, como era precio X igual a Q entre 2.000. Ahora resulta, esto es lo inicial, ¿no? Así era inicialmente. Ahora con la subvención va a cambiar. Resulta que este precio de X, según la teoría, nos dice que es el precio mínimo al cual puede vender nuestro productor. Pero si resulta que ahora puede vender a un precio menor, ¿no? Ahora puede vender a un precio menor porque hay una subvención S. Esa subvención S, en ese caso, es 1.5. Entonces le pongo 1.5. Entonces esa sería mi curva de oferta inversa. Pero también lo puedo despejar, ¿no? Entonces sería precio de X más 1.5 igual a Q entre 20, entre 2.000. Entonces sería Q igual a 2.000 por 1.5 sería 3.000, ¿no? 3.000
más 2000 precio de X. Ya sería mi curva de oferta. Y esta es mi curva de oferta inversa con subvención. Y si se dan cuenta, la pendiente sigue siendo la misma, ¿no? 1 entre 2000, 1 entre 2000. Lo único que cambió es que ahora el intercepto va a ser menos 1.5. Entonces, si acá el intercepto era 0, acá esta curva de oferta va a empezar acá abajo en 1.5. A ver, sigamos. Explique qué medida conviene más a los consumidores y qué medida conviene más a los productores. Es una muy buena pregunta. Entonces veamos, voy a borrar acá. Analicemos uno por uno. Veamos primero el precio tope o el precio máximo y luego veamos la subvención. Para saber si le conviene más o le conviene menos, lo que deberíamos hacer es fijarnos en el excedente del consumidor y en el excedente del productor. Entonces veamos el excedente del consumidor y el excedente del productor para ambos casos. Si subió o bajó respecto al momento, al equilibrio inicial. Entonces, a ver, es un poco difícil graficarlo así. Vamos a tratar de separar bien. Voy a copiar todo esto. Y hemos hecho muchas cosas juntas. Voy a borrar algunas para que sea más digerible. Entonces borramos todo esto. Voy a quedarme solamente con con la intervención que era precio tope. Voy a borrar todo lo que tiene que ver con precio con subvención. Solo me quedo con precio tope. Ya, esto es precio tope. Esto era A, el precio de equilibrio era 2 y con intervención del Estado era 1. Sin intervención, el excedente del consumidor era este. ¿No? Entonces, excedente del consumidor sin intervención, podemos calcularlo, era 6 menos 2, que es la base, por la altura, pero que es la altura, y ahora la base que sería 4000, todo eso entre 2, ¿no? 4 por 4, 16, 8000, ¿no? Entonces el excedente sin intervención del Estado era 8000. Y el excedente del productor era todo esto, inicialmente. Excedente del productor sin intervención. Que también es un triángulo, que sería 2 por 4000 entre 2. Entonces sería simplemente 4000. O sea, son los excedentes sin intervención. Ahora, con intervención, resulta, voy a borrar estos. Ya. Con intervención, resulta que el equilibrio era B.
Entonces voy a medir el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia, lo que está dispuesto a pagar con lo que paga ahora, que es un sol. Entonces toda esta área. Pero resulta que solamente es hasta acá. Ese triángulo ya no se cuenta porque ya el equilibrio es B, solamente nos quedamos en B. Ese sería el excedente del consumidor con intervención. ¿Podemos calcularlo? Sí. A ver, veamos. La base acá tiene 5. Acá la altura tiene 2000. Ahora nos falta esta base de acá. ¿Cómo calculamos esa base? Agarramos nuestra curva de demanda y reemplazamos 2000. A ver, vamos a nuestra curva de demanda. Acá está. Agarramos esta curva de demanda y reemplazamos 2000. 2000 es igual a 6000 menos 1000 P. Sería 4000. Entre 1000 sería 4. Entonces resulta que acá es 4. No puedo hallar ese área, ¿no? Entonces sería el área de un trapecio es base más altura entre 2. Sería 4 menos 1, que sería 3. Lo que estoy marcando ahorita sería una base, que sería 3, más todo esto, que es 5, entre 2, por la altura que es 2000. Acá sería 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4, 8000. El excedente del consumidor no cambió, aparentemente. Ahora veamos el excedente del productor. Excedente del productor con intervención. El excedente del consumidor, del productor, perdón, también sería la diferencia entre lo que recibe con lo que finalmente le cuesta, ¿no? Sería esta área. Entonces sería un triángulo donde la base es 1 por 2000 entre 2 sería 1000. ¿No? Y este área de acá sería el PES. Podemos calcular el PES, ¿sí? También es un área, un triángulo, donde la base sería 3 por 2000 entre 2 sería igual a 3000. Okay. Acá está el PES, podemos PES 3000. En teoría, ambos escenarios deben sumar lo mismo, ¿no? Esto, 1200, y esto tiene que sumar 1200. Está bien, ¿no? 8000 más 1000 más 3000, 1200. Está bien. Entonces resulta que el excedente del consumidor no varió. Entonces al consumidor le da igual. El consumidor no cambió, no varía. Le da igual. El excedente del productor cayó de 4000 a 3000. Entonces para el productor cayó. Y bueno, hay un PES asociado. Entonces, al consumidor le da igual que pongan un precio tope de 1. Al productor no le conviene que pongan un precio tope menor o un precio tope igual a 1. Interesante, ¿no? Ahora hagamos lo mismo, pero con la subvención. Entonces, de vuelta, hago todo esto. Y solamente me voy a quedar con lo que es de la subvención y no con lo que es del equilibrio B. Nos olvidamos del equilibrio B.
Y ya sabemos que acá el excedente del consumidor y el excedente del productor inicialmente, ya lo hemos hallado, excedente del consumidor, excedente del productor inicialmente, es el mismo que el caso anterior, ¿no? 8.000, 4.000. 8.000 y 4.000. Ahora necesitamos el excedente del consumidor y el productor con, eh, con, con intervención. Entonces veamos, excedente del consumidor con intervención, que en ese caso es subsidio. ¿Cómo sería? Veamos. Resulta que a esta primera unidad el consumidor está dispuesto a pagar 6, pero resulta pagando simplemente 1, ¿no? Entonces todo eso sería el excedente del consumidor. Y el equilibrio C, entonces por eso esas líneas van hasta el punto C. Este C, por no, si no se ve. Entonces, el excedente del consumidor es todo ese verde, que es un triángulo nomás, ¿no? Entonces saco el área. Sería la base, perdón, la base que es 5.000, por la altura que es 6 menos 1, entre 2. Entonces sería 5.000 por 5 entre 2, que sería 12.500. Y ahora vayamos al excedente del productor con intervención. Voy a poner en azul. Entonces, ¿cuál de las dos ofertas utilizo? ¿La oferta que estaba inicialmente o esta oferta que estaba con subvención? Es una gran pregunta. Lo que voy a hacer es utilizar la oferta inicial. ¿Por qué? Porque esta segunda oferta es una oferta ficticia, una oferta que solamente aplica en la interacción con el gobierno, pero no aplica independientemente para la empresa. Entonces, por eso que voy a utilizar la oferta inicial. Entonces, el costo era este. Y ahora finalmente el consumidor, o perdón, el productor recibe esta cantidad que es 2.5. Y ustedes dicen, ¿por qué hasta ahí estoy marcando? Resulta que a esta primera unidad, voy a volverla a pintar mejor. A esta primera unidad, este era el precio al cual quería, mínimo que quería vender el productor. ¿Sí? Normal. Resulta que el consumidor le va a pagar a eh, nuestro productor 1, pero ese 1 le va a adicionar un sol 50, que es lo que le da el Estado. Es decir, el Estado está dando un sol 50 por el producto y el consumidor solamente está dando un sol. Entonces tiene doble entrada el productor, ¿no? El un sol 50 de subsidio que le da el Estado y el un sol que le da el consumidor. Entonces, por eso es que acá la primera parte es 1 y luego 1.50. Entonces, todo esto sería el área del excedente del productor. Y como se dan cuenta, también es un rectángulo, donde es 5.000 por la altura que es 2.5 entre 2. Entonces sería 5.000 por 2.5 entre 2, que sería 6.250. Y puedo poner recaudación, ¿no? ¿Cuánto había dicho que era la recaudación? El área
que era 1.5 por 5.000. Eso sería 7.500. Entonces veamos. Acá sumaba ¿cuánto? 12.000, ¿no? Acá abajo, con intervención, también debe sumar 12.000. Veamos. 12.500 más 6.250 menos 7.500. Y debería salirme 12.000. Pero no me sale 12.000. Algo hemos hecho mal. 12.500 sería 5.000. Acá es por 1.50. 1.5 por 5.000. 7.500 sería 2.5 por 5.000 entre 2. 2.5. Ah, sí, está mal. Okay. Nos falta calcular este área que está acá, ese chiquito. Este sería como el opuesto del excedente del consumidor. Perdón, el opuesto del PES. No puedo calcularlo, ¿no? Digamos, lo que no es pérdida de eficiencia, sino ganancia de eficiencia. No tiene un nombre en realidad, pero es ganancia de eficiencia. Que también es un triangulito, que sería 1.5 por 1.000 entre 2. Que sería 750. Ahora probemos. 12.500 más 6.250 menos 7.500 más 750. Sale 12.000. Ok, entonces, miren, el excedente del productor, que era 12.500, es lo que gana el consumidor. 6.250 es lo que gana el productor. El Estado tiene que desembolsar nuestras recaudaciones, estos subsidios. Okay. Lo que desembolsa en subsidio el Estado, por eso es negativo. Y ese PES, como está quedando vacío, hay que sumarle 750. Y si yo hago todo eso, me va a salir 12.000. Exactamente el 12.000 que me salía acá arriba. Entonces está bien, está perfecto lo que hice. Entonces veamos qué sucedió con el excedente del consumidor. Aumentó de 8.000 a 12.500. Entonces acá pongamos excedente del consumidor, aumentó. Excedente del productor, inicialmente era 4.000, ahora, perdón, inicialmente era 4.000, ahora es 6.250, aumentó. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando hay subsidio, tanto el consumidor como el productor aumentan sus excedentes, pero a costa de lo que el Estado pone como subsidio. Por eso es que el excedente del consumidor y el excedente del productor acá se superponen, porque se están llevando parte de lo que el Estado les está dando, ¿no? Está abaratando las cosas para el consumidor y le está dando ganancias adicionales al productor.
Uy, perdón chicos, se me fue la pantalla. Espérenme un toque. Ok, ahora sí regresé. Ahora, ¿me escuchan? ¿O no se me escucha todavía? Sí, sí se escucha. Ya, bacán. Entonces acá Ana Lucía me dice, para que el subsidio funcione, el Estado tendría que cubrir el costo, por ejemplo, de algunos salarios, sí. Sí, más o menos algo así. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Gloria, si el Estado quisiera subsidiar el tarro de leche, lo que haría el Estado es ir a la fábrica y decirle, oye, Gloria, ¿cuántos tarros de leche vendiste este mes? Y le dice 5 millones. Dice, según la ley, el Estado va a subsidiar cada tarro de leche por un sol. Entonces, si el tarro es a 3 soles, entonces el Estado va a cubrir un sol. Entonces el Estado le dice, ya toma tu cheque por 5 millones de dólares, de soles. Entonces ahora cóbrale a los consumidores menos un sol, ¿no? Ya no le cobres 3 soles, cóbrales 2 soles, porque te estoy subvencionando, ¿no? Claro que eso es en teoría, ¿no? Porque en la vida real es un poquito difícil que pase, ¿no? Eh, por mil razones. Mm, no sé, Gloria puede mentir en la cantidad de tarros de leche que ha vendido, ¿no? En lugar de decir 5 millones de tarros, dice 6 millones. O le dan el cheque y al final no baja el precio. En lugar de bajar de 3 a 2 soles, baja a 2,20, ¿no? Y se queda con parte. O, o, entonces, el Estado no tiene cómo fiscalizar eso, ¿no? Además, el Estado debería saber cuál es el costo de producir la leche. El Estado debería saber exactamente cómo es la curva de oferta de la leche, de los tarros de leche. Pero el Estado no es un empresario, y mucho menos es un empresario que hace leche. Entonces no sabe exactamente cuál es el costo mínimo o el costo al cual podría ofrecer la leche. Entonces sí, es interesante hacer subvenciones, sobre todo en productos básicos que todo el mundo debería acceder, como alimentos. Eh, Funciona a veces, pero a veces también, como el Estado no tiene la capacidad o la información suficiente para saber cuánto subvencionar o qué subvencionar, que las empresas aprovechan y finalmente se apropian el subsidio y no lo trasladan al consumidor. Por eso es que otros países prefieren hacer lo contrario, subvencionan al consumidor. Lo que hemos visto ahorita era subvención al productor. La otra opción hubiera sido subvención al consumidor. En ese caso, ya no le doy el cheque a, a la empresa Gloria, sino le doy, por ejemplo, un vale de descuento a todas las familias del Perú. Entonces, no sé, ese vale de descuento dice, por cada tarro de leche que usted compre, tiene un sol menos, tiene que pagar un sol menos, ¿no? O les doy, por ejemplo, en Juntos, ¿no? En Juntos les dan 100 soles mensuales a las madres de los niños más pobres del país. Entonces, con eso tienen que comprar alimentos. Entonces, eso hace que parte del gasto de las familias sea cubierto por el Estado.
Y eso sí funciona mejor en realidad. En la literatura internacional dice que eso funciona mejor. Aunque no tanto. A veces también tiene sus fallas. Por eso, en Juntos, por ejemplo, cuando hemos hecho evaluaciones de impacto de Juntos, sale a veces que esos 100 soles que deberían de gastar la madre en su hijo, en su alimentación, en su ropa, se lo terminan gastando en golosinas, en gaseosas, a veces en alcohol, y no necesariamente llega al niño. Sí tiene sus... Siempre hay algún hueco por ahí donde no termina llegando el subsidio a los que lo necesitan. Sigamos viendo qué más nos piden. Bueno, nos están pidiendo luego hallar... ¿dónde estamos? Me están pidiendo calcule el costo que debe asumir el gobierno. Entonces ya dijimos que el subsidio era este rectángulo rojo, ¿no? Que salía 7.500. Ese es el costo que debe asumir el gobierno si quiere hacer una subvención. Si quiere poner el precio tope, no tiene costo porque simplemente es poner una ley, un decreto que diga el precio es tal. El que cobra más caro de eso simplemente se va a la cárcel. Entonces no hay costo. No hay costo, pero como se dan cuenta, perjudica a una parte de la economía, ¿no? En este caso perjudica a los productores. Ya bueno, la siguiente que dice analice el efecto sobre el bienestar, y ya lo hemos hecho justos en estos gráficos, calculando los excedentes del consumidor y excedentes del productor, cómo cambian. Eso es lo que nos pedían en la parte E. ¿Qué más? Ok, como nos queda poco tiempo, vamos a empezar a hacer el 4. La primera parte creo que es nueva para ustedes, pero desde la C creo que ya la pueden hacer solos. Vayamos al 4. Nos dice, en el mercado de café en Cajamarca existen 250 consumidores. 250 consumidores que curiosamente son idénticos. Consumen lo mismo, tienen las mismas preferencias. Y 100 productores que también curiosamente son idénticos. Tienen la misma tecnología, tienen el mismo tamaño de planta, la misma cantidad de trabajadores, los mismos costos. Y la curva de oferta individual, pero la curva de demanda individual, la curva de demanda de cada uno de esos consumidores es 2 menos precio de X entre 25. Y la curva de oferta de cada uno de esos productores es 10 más precio de X, todo eso entre 10. Suponga que el gobierno busca reducir el costo de este tipo de bebidas mediante un impuesto de 10 euros para cada envase vendido. Identifique el efecto que tendría dicho impuesto sobre el equilibrio del mercado. Okay. Antes de hacer eso, no podemos trabajar con esas demandas y esa oferta que nos han dado ahorita, porque son demandas y ofertas individuales. Lo que tenemos que hacer es agregar eso a una demanda de mercado y a una oferta de mercado. Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. La demanda de mercado de este bien es igual a la sumatoria, que en este caso sería la sumatoria horizontal, de las demandas de cada uno de los individuos, desde el individuo 1 hasta el 250. Igual en la oferta agregada es igual a la sumatoria horizontal desde el individuo 1 hasta el individuo 100 de esa oferta individual. Como son idénticos, va a ser simplemente la multiplicación de 250, la suma, 250 veces la suma de esto, de la demanda individual. En el caso de la oferta, también como son idénticas, simplemente va a ser sumar 100 veces esa expresión.
Entonces sería acá 500 menos 250 entre 25, 10 veces el precio de X. Ya tenemos la demanda agregada. Y acá la oferta agregada sería 10, 100 más 10 precio de X. Entonces recién con estos podemos empezar a trabajar. Con los anteriores no, porque son individuales. Y la pregunta nos dice que el gobierno quiere poner un impuesto de 10 para cada envase vendido. Entonces, cuando hablamos de un impuesto, estamos hablando que ese impuesto lo puede cobrar al consumidor o lo puede comprar al productor. Lo típico es que se le cobre al productor, pero a veces no. Por ejemplo, el IGB es un impuesto que se le cobra al consumidor, ¿no? Acá en Perú no se nota bien claro porque en el precio que vamos al supermercado nos aparece el precio ya incluido el IGB, pero en otros países como Estados Unidos, Colombia, tú vas al supermercado y te sale un precio y recién en la caja te aumentan el IGB o el IVA, que es lo mismo. Entonces, eso es un impuesto, por ejemplo, al consumidor, que es el consumidor el que lo desembolsa. Pero la mayoría de impuestos, al menos en las economías más grandes, o en la mayoría de economías son impuestos al productor. A los productores se les dice que ellos tienen que pagar un impuesto por cada unidad vendida. Entonces, veamos. Acá asumamos que es un impuesto al productor, porque es lo más típico, ¿no? Es un impuesto al productor. Como no va a haber tiempo para acabarlo todo, les voy a explicar la forma más sencilla de hacer impuestos. Acá el impuesto es de ¿cuánto? De 10, de 10 euros. Impuesto de 10. Entonces yo tengo una curva de oferta, una curva de demanda acá y una curva de oferta acá. La forma más sencilla de trabajar con impuestos es la siguiente. Bueno, yo acá tengo mi equilibrio, ¿no? Equilibrio acá, equilibrio acá. Es utilizar una cuña. ¿Qué es una cuña? Es simplemente un trozo de madera, de lo que sea. Pero acá vamos a decir, una cuña es esto, que es lo que estoy dibujando. Esa cuña tiene un tamaño que es el impuesto. En este caso, el impuesto es 10. Lo que voy a hacer es agarrar esa cuña, venir desde la izquierda y colocarla acá, hasta que encaje perfectamente. Y, uy, no quiere encajar. Ya, me encajó. Entonces, esa es el impuesto. Entonces, si a mí me dicen el impuesto es al productor, lo que yo voy a hacer es agarrar la curva del productor, que es la oferta, y hacer que pase por esa cuña. Entonces va a pasar por acá. Y el equilibrio nuevo sería este. Entonces, ¿qué sucedió en ese equilibrio? El precio subió y la cantidad demandada, la cantidad de equilibrio disminuyó. Eso sería un impuesto al productor. ¿Y qué pasa si me dicen que es un impuesto al consumidor? Igualito, tengo la cuña ahí, pero como es al consumidor,
voy a mover la curva que corresponde al consumidor. Es decir, la demanda la voy a mover paralelamente hasta que choque con el final de la cuña. Y el equilibrio sería ese punto donde la cantidad ha caído y el precio, perdón, y el precio que paga nuestro consumidor es este. Este es el precio que paga el consumidor y este va a ser el precio que recibe el productor. Y esta diferencia va a ser el impuesto. Entonces, el nuevo equilibrio es ese. Pero eso es en el caso de oferta de impuesto al consumidor. Regresemos al impuesto al productor. Entonces, el impuesto al productor, dijimos que se mueve la oferta, ¿no? Acá. Entonces, el nuevo equilibrio sería este punto, donde el precio ha subido hasta acá y la cantidad demandada ha caído hasta acá. Y ustedes dicen, pero acá también hay un punto de choque, ¿sí? Entonces voy a poner ese punto de choque. Entonces acá voy a poner dos precios. Este precio es el precio que recibe el productor y este es el precio que paga el consumidor. ¿Cuál es la diferencia? Que el consumidor va a pagar este precio, pero el Estado va a venir y le va a quitar, bueno, el consumidor paga, por ejemplo, 100 soles, digamos, pero viene el gobierno y va a decir, no, 10 de esos soles no le tiene que llegar al productor porque es un impuesto que yo le estoy cobrando al productor. Entonces al productor solamente le va a llegar 90 soles. Por eso que la diferencia ahí son 10. Entonces eso es un equilibrio con impuesto. Si esta diferencia es el impuesto y lo que se termina vendiendo es esto, esta área de acá sería la recaudación. Esa área azul sería la recaudación. El excedente del consumidor inicialmente era todo esto, ¿no? Ahora el excedente del consumidor se va a reducir solamente a esto. ¿Por qué? Porque el consumidor está pagando este precio. Y el excedente del productor se va a reducir y va a ser todo esto. ¿Por qué? Porque él está recibiendo este precio. Y acá va a haber un triangulito que también que es lo mismo que ya habíamos hallado antes, que es el pez. Esa es la forma gráfica de solucionarlo. Matemáticamente, los valorcitos ustedes los pueden hallar tratando de hacerlo para practicar, pero igual en el solucionario está. ¿Tienen preguntas, chicos, ahí? Hola, ¿no te escucho? Creo que alguien me estaba hablando, pero no lo sé. Esto de los impuestos es bastante interesante, en realidad. Y ustedes dirán, ¿y esto de la cuña, que es poner el impuesto así como si fuera encajarlo, también funciona para el subsidio?
Sí, también funciona para el subsidio. Yo puedo tener acá oferta, demanda, oferta. Y también puedo decir hay un subsidio de ese tamaño. Pero en lugar de encajarlo desde este lado, lo voy a encajar desde el otro lado. Entonces acá, eso sería un subsidio. Si me dicen que es un subsidio al productor, moveré la oferta de modo de que choque con el final de esa cuña. Y si me dicen que es un subsidio a la demanda, moveré la demanda de modo de que choque con el fin de esa cuña. E igualito, todo el área que va a estar acá va a ser un área que ya no es recaudación, ¿no? Sino ahora es desembolso por subsidio. Y bueno, ya vimos cómo son los excedentes del consumidor y el productor en ese caso, ¿no? Que se van a superponer. Es el consumidor y este, del consumidor ese y este del productor. Y eso es posible porque desde el exterior o desde fuera, el gobierno está poniendo algo adicional. Esta área que está acá, que también es como una pérdida, aunque le dijimos ganancia, es como esa parte del subsidio que ha dado el Estado, pero que al final no se materializa. Que ninguno, ni el consumidor ni el productor, termina absorbiéndolo. Entonces, también pueden utilizar este método para solucionar el ejercicio que hicimos antes, ¿no? Es otra forma, con la cuña. Pregunta, chicos. Wow, pensé que íbamos a acabar sumamente rápido, pero se fueron las 2 horas. Ok, chicos, entonces, este ejercicio, como ven, está solucionado ya gráficamente. Ustedes solamente les queda poner los valores, hallar los puntos donde cortan, donde se intersectan, y con esos puntos hallar las áreas, y con todo eso ya se soluciona el ejercicio. El solucionario que está a su disposición, así que eso sería todo por hoy y por el curso. Ya acá me dice Ana Lucía. En el caso del impuesto, la recaudación del Estado cuenta como parte del excedente social. A ver, déjame pensar la respuesta. En el caso del impuesto de la recaudación, sí. Bueno, acá este es el impuesto, ¿no? Acá tendríamos excedente del consumidor inicial más excedente del productor inicial. Eso tiene que ser igual al excedente del productor, perdón, excedente del consumidor nuevo más excedente del productor nuevo. Además, tiene que sumársele la recaudación y además se le tiene que sumar el PES. Entonces, nosotros sabemos que esta suma es el bienestar social, esta suma es el bienestar social con intervención, y la recaudación, tienes muy buena pregunta ahí, la recaudación. Sí, sí se suma la recaudación. Hace años no me hacían esa pregunta. Porque acá estamos viendo que los excedentes son ingresos en bienestar de todos los agentes en la economía. O sea, acá el gobierno también es un agente en la economía. Entonces sí, tiene razón. También sería bienestar social la recaudación. Pero igual, este bienestar social inicial va a ser mayor al bienestar social final, ¿no? Porque ahí el PES.
Muy buena pregunta. Ok, chicos. Seguro ya quieren cenar. Entonces, ya nos vemos. Ya saben que cualquier asesoría me escriben, simplemente para quedar, o me preguntan por correo. Yo siempre estoy atento a responder. Cuídense, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, Muchas profe. gracias por Chao. todo. Gracias por todo. Gracias.